Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados, para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Muy buenas noches, sean bienvenidos a su canal de Laico a Laico. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes para seguir reflexionando acerca de lo que es pues este programa tan interesante para todos ustedes, acerca de lo que son los fieles laicos, discípulos, misioneros. Pues como cada viernes tenemos este programa para todos ustedes, y el día de hoy pues bueno, tenemos aquí también unos invitados especiales también para lo que es esta reflexión que tenemos con todos ustedes. Recuerden ustedes también vernos por lo que es estas plataformas, por Espacio TV y también por su canal de Laico a Laico. No se olviden de darle like y de poder compartir también lo que son estas reflexiones para todos ustedes. Y el día de hoy tenemos una reflexión muy importante acerca de lo que son los ancianos dentro de lo que es la vida de la iglesia. Y para esta reflexión nos acompaña el día de hoy lo que es la señora Carmen y el licenciado Gustavo. Bienvenido, licenciado. Arturo, Jorge, muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todos y cada uno de los que nos escuchan y nos ven, y a los aquí presentes. Pues es así como vamos a abrir lo que es esta reflexión, que bueno, pues también se ha preparado también con mucho gusto para todos ustedes, y que bueno, el día de hoy vamos a partir de lo que tenemos de esta reflexión tan importante, basada también dentro de lo que es esta exhortación postsinodal de San Juan Pablo II acerca de lo que es la vocación de los fieles laicos. Abrimos esta reflexión, licenciado Gustavo. Ciertamente, gracias. Sí, pues el número 48 del documento de San Juan Pablo II nos habla sobre el que no debemos de realizar una minimización de lo que son las personas de los ancianos. Y antes que nada hay que decir quiénes son los ancianos. Bueno, pues los ancianos se les ha llamado ahora con un eufemismo, un término retórico, una modalidad, como personas de la tercera edad, que son de 60 en adelante, y de la cuarta edad de 80 en adelante. Entonces, la ancianidad biológicamente comienza a los 65, ¿verdad? Que también se le llama la vejez. Y entonces dice en su exhortación Juan Pablo II que no debe minimizarse ni despreciarse la vida de las personas que ya están en esta etapa de la historia propia personal. Y hay otro documento que es Carta a mis hermanos ancianos, que el Papa Francisco pues nos dio a conocer ya hace algunos años. Y hay una parte muy interesante citando precisamente los salmos, el Salmo 71, que es el que habla sobre oración de un anciano enfermo, donde se acoge a la misericordia de Dios, un abandono total hacia la condición de la vejez. También se ha dicho por parte de la Organización Mundial de la Salud que la condición de la vejez es como una enfermedad. ¿Por qué? Porque se procede a un proceso de declive propio de la vida. Pero yo quisiera que, para entrar en materia en relación con la Carta a los Ancianos y este documento, pedirle a Carmen, mi esposa, que leyera una parte, una fracción de lo que es la reflexión del Papa Francisco, por favor. Bueno, el concepto que el Papa Francisco nos menciona está intitulado La vejez es un límite y un don. Descartarla es traicionar la vida. La vejez es un don. Por don nosotros entendemos algo que nosotros, el Señor nos da
sin merecerlo, Un don, regalo. ¿verdad? Un regalo de Dios. ¿Y por qué menciona esto el Papa Francisco, licenciado Gustavo, señora Carmen? Yo creo que él ha mencionado y él ha dicho, no todos tenemos la oportunidad de llegar a una vejez, a una ancianidad. Ciertamente. Fíjate que para dar respuesta a ese planteamiento que nos haces, Arturo, yo vi una vez una película en la que había un pueblo donde habían descubierto la fuente de la eterna juventud y se dio cuenta una persona que iba de visita porque no había viejos, no había ancianos, pero tampoco había niños. Entonces se dio cuenta que todos tomaban de esa agua y sin embargo habían tomado una decisión entre todos que a los 100 años que la persona viviera, aunque no envejeciera por el agua, pues lo iban a ahogar en la fuente. ¿Cómo ves? O sea, Mire. lo iban a matar. Y yo creo que es un don primero que nada porque uno comienza a ver el final de la vida y comienza uno a acercarse más a Dios. Por eso yo de verdad te quiero decir algo. Cuando llegué a los 65, ahorita tengo 66, yo me sentía muy contento de haber llegado a los 65, porque la vida se empieza a ver de otra manera, con más calma. Es como ver pasar la película, pero despacio, despacio. Oiga, y el Papa a esto también, aparte de esto, también le menciona a la ancianidad y a lo que es la vejez, que muchos tienen la oportunidad de llegar a lo que es esa edad. Dice el Papa que es un privilegio, señora Carmen. Así es, precisamente es el privilegio que Dios nos da a cada uno de llegar a esa edad de una manera o de otra, ¿verdad? Según pues hayamos cuidado nuestro cuerpo, nuestra alimentación. El Por santuario eso de también viene siendo un límite, ¿sí? Porque derivado de eso, pues llegamos con algunas enfermedades o con algunas discapacidades, ¿sí? Pero como vemos, hay otras personas que sí se cuidan y todavía a los 65, 66, pues están muy bien físicamente, aun cuando ya precisamente por el límite, pues su energía, sus fuerzas, su rapidez para hacer las cosas, pues ya no son las mismas, ¿verdad? No falta, pues ahora sigue cualquier achaquito que llegue con la edad. Los achaques de la vida, licenciado Gustavo. Sí, fíjate que creo yo que Dios me concedió llegar a los 65 y ahora 66, pero pues a lo largo de mi vida he padecido algunas enfermedades, el cáncer principalmente, y pues hace 3 años me operaron precisamente de un cáncer gástrico. Sí. Entonces pues me abandoné a las manos del Señor. Dios en su infinita bondad me rescató de esta enfermedad. Eso no quiere decir que no vaya a volver, Él solo sabe si va a volver o no, pero me dio la oportunidad de valorar la vida, pero también de valorar la bondad de Dios. Dios es infinitamente bondadoso. Lo que pasa es que uno no lo quiere ver. Ese yo creo que es lo principal. El que la vida le permite a uno ver la bondad de Dios. Yo creo que son momentos donde muchas veces cuando viene yo creo que una situación también así triste, de sufrimiento, de enfermedad, pues se valoran muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que se valora doble, podríamos decir, cuando una persona está llegada a las cosas de la iglesia, ¿sí? A su apostolado, a su trabajo, a su familia. Y esencialmente al abandono, abandonarse en las manos de Dios. Al abandono y a la paciencia. Sí. que hace falta, ¿verdad? También. Y fíjate que es cierto lo que dice, el abandono te genera paciencia. Porque ¿de qué sirve desesperarse? Nada, ¿verdad? Bueno, este documento de la Carta a los Ancianos nos introduce de manera muy sabia de verdad, porque nos hace una reflexión. Dice, una enfermedad no se vive igual de joven que de viejo.
Pues claro que no, porque la vejez por sí misma es una condición que hace decrecer el ánimo, el vigor, la capacidad de recuperación del organismo, etcétera. Sin embargo, pues no todos llegamos en las mismas condiciones a la vejez. Hay quien llega en condiciones excelentes. Excelentes. Hay otros que a los 60 ya son... Parecemos de 80, de 90. ya parecen pasitas, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que lo esencial es entender que mucho depende de cómo uno tenga la actitud para recibir esa etapa de la vida. Y precisamente el Papa nos dice, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, citándole el Evangelio. Escribe el evangelista y el Papa Francisco comenta diciendo que incluso la simple fiebre en la vejez pues es peligrosa, por supuesto, ¿verdad? Ya en una edad avanzada. En una edad avanzada. Dice, por eso en la vejez hay que tener paciencia con el cuerpo, lo que decía Carmen, La señora ¿verdad? Carmen. Y comprender lo que todavía se le puede pedir. Pues no le podemos pedir mucho, ¿verdad? No le va a decir que cargue que cargue una caja de jitomates a su esposo, que la lleve No. para arriba en estos momentos, ¿verdad? Señora Carmen. Así es, y ya no, como decía, esos son los límites de la vejez, ¿sí? Con los que nos vamos dando cuenta que pues ya estamos llegando a la ancianidad, ¿verdad? Sí, yo creo que hay un debilitamiento y bueno, tenemos que ser también nosotros conscientes de esta realidad, sobre todo aquellos que hemos llegado ya también a esta edad. Pero bien, vamos a un corte, ya regresamos con ustedes, ya estamos con esta reflexión para todos ustedes acerca de lo que son los ancianos en la vida de la iglesia. Pues ya seguimos nuevamente aquí con ustedes en su programa de los fieles laicos, discípulos, misioneros. Bueno, y estamos reflexionando acerca de lo que es los ancianos dentro de lo que es la vida de la iglesia, y ya estamos hablando acerca de lo que es este mensaje también del Papa Francisco, también para todos los ancianos, licenciado Gustavo. Es cierto, pero fíjate que yo creo que él pone el ejemplo, porque él es un anciano. Él tiene, según recuerdo, tiene 83 años, 84. Jorge, Pues ¿cuántos un promedio tendrá? por ahí. 83, 84, ¿verdad? Por ahí. Bueno, dice él en su documento, dice, y hay una lección en el pasaje evangélico que el Papa subraya, el hecho de que Jesús no va solo a visitar a la anciana enferma, a la suegra de Pedro, ¿verdad? Suegra de Pedro. Sino que va ella junto con sus discípulos. Va a ella junto con sus discípulos. Y Francisco continúa diciendo que es la comunidad cristiana la que debe ocuparse de los ancianos, especialmente cuando hoy el número de ancianos ha aumentado, porque la verdad es que antes no había tantos, hoy la calidad de vida y la vida se ha prolongado. Se ha incrementado mucho. Así es. Estamos hablando de un índice ya muy alto dentro de lo que es, escuché en una ocasión también aquí ya, hasta en la ciudad de Celaya, licenciado Gustavo. Sí, el promedio de vida ha aumentado. En Guanajuato, según, de acuerdo por los índices políticos, hay más de 400,000
personas de la tercera edad. Solo en el estado de Guanajuato. Nada más en Guanajuato. Son muchos, ¿no? Son bastantes. Es como el 8% de la población de Guanajuato. Entonces hay que considerar que ha aumentado muchísimo. Todavía hace 50 años el promedio de vida andaba en 60, 65. Y ¿cómo se llama? Y ¿esto en qué año se dio más o menos? Estamos hablando antes de la pandemia, después de la pandemia. No, pues yo creo que de la década de los 90 para acá, el promedio de vida ha ido creciendo. Aumentando. Ha aumentado. Ahorita ya el promedio de vida, la mujer vive más que el varón. Siempre. Sí. Y pues eso condiciona a que ahorita haya personas de 80 y tantos incluso todavía trabajando. Sí, gente y eso bien es algo, girita. pues muy bonito. Por eso de ahí que me surgió la idea de hablar de esta etapa de la vida, ¿verdad? En que todavía los ancianos no los veamos como receptores de la beneficencia, bueno, sí, que tiene que haberlo, ¿verdad? Pero receptores de hacerlos dependientes. Ya está viejito, ya está arrugadito, así como John Lennon. No. Bueno, John Lennon me refiero a mi edad. Sí, sí. Sino que le demos la oportunidad al anciano de dar lo que puede dar todavía. De hecho, la geriatría sí lo menciona. La geriatría es la rama de la medicina que estudia precisamente esta etapa de la vida. Tiene que ser una vida activa, a lo mejor ya no en trabajo, porque la mayoría somos jubilados, pero sí socialmente, eclesialmente. Hay mucho que dar todavía de los ancianos. Y yo creo que el ejemplo que encontramos al ir y ver esa necesidad, atender esta necesidad en los tiempos de Jesús, los discípulos caminaron con Jesús para poder pues remediar esa situación de la suegra de Pedro, pues yo creo que es un reflejo también para toda la iglesia hoy, ¿no? Cómo la iglesia tiene que seguir también atenta a las necesidades también de los ancianos, podríamos decir también nosotros. Yo considero que se debe volver a retomar eso porque ahora los ancianos están siendo descartados, ¿verdad? Ya no se les toma en cuenta, ya no se les respeta, se les abandona y precisamente se les está poniendo el título de inútiles, ¿verdad? Ya estás viejo, ya no sirves para nada, cuando de él obtuvieron pues lo que tienen y lo que son. Pues toda una generación ahí de por medio en cada anciano que nosotros encontramos. Sí, en ese sentido yo creo que la gratitud de quien se ve favorecido, digo como en el caso mío personal y yo creo que de muchas otras personas de mi edad o mayores, vuelvo a citar la parte del Evangelio donde dice la gratitud de la mujer, de la suegra de Pedro. Dice: Jesús cura a la mujer y enseña así a los discípulos que la salvación se comunica a través de la atención a esa persona enferma. Mientras la mujer expresa toda su gratitud por la ternura de Dios hacia ella, y el Papa vuelve a un concepto en el que insiste a menudo: la cultura del descarte, que socialmente pues intenta borrar a los viejos como si fueran realmente una carga. No sirves, no ayudas, solo estorbas. La cultura del descarte. Por Así eso es. muchos tienen el miedo de aceptar que somos viejos, de aceptar la edad. ¿Cuántos tienes? Oye, ¿cuántos años tienes? Aunque tenga 80, dice, no, pues tengo como 72. Oye, pues qué maltratado estás, ¿verdad? Digo, o sea... Sí, como que se tiene ese temor, ¿no, licenciado Gustavo? O sea, de llegar a decir, pues ya no puedo decirle a lo mejor a mi familia, no sé, a mis familiares que tengo esta edad, porque bueno, van a decir, ya, mi papá es de esos ya, de los ancianitos, de los que se van y se sientan en una silla y bueno, ya ahí ya, de ahí ya no los mueves, ¿sí? Yo creo que tenemos que revalorar sobre todo la vida de nuestros ancianos, aquellos también que nos han dejado, como lo han mencionado también ustedes, un tesoro muy grande dentro de lo que es nuestra familia,
porque podemos ver qué hay detrás de todo esto. No veas lo que ya se está terminando, lo que se está acabando, sino ve realmente lo que hizo este hombre, ve su sabiduría, ve sus consejos. De hecho, hay un mensaje dentro de este mensaje que está mencionando el Papa Francisco, donde dice que qué importante es la relación del abuelo con el joven de hoy. Con el nieto. Con el nieto. Ciertamente, de lo que se trata es de que no se vea al anciano como alguien que ya dejó de ser útil, porque precisamente eso incide directamente en el estado de ánimo del anciano, sino hacerlo sentir partícipe. Quiero poner un ejemplo. Yo tengo una hermana que anda rondando los 82 años de edad. Tuvo un accidente vascular y pues quedó pues obviamente con cierta parálisis, pero yo al final le decía, mira, es que tú aparentemente, aunque tienes limitado tu caminar, tu andar, tu movilidad, pero el hecho de que camines y estés aquí, estás motivando a tu familia y estás santificándote tú y santificando a la familia. ¿Por qué? Porque es el ánimo, es la motivación. De hecho, en mi caso, pues la recuperación, por ejemplo, de mi cirugía, que fueron 2, estuvo dura. Gracias a Dios salió adelante. Me dijo el cirujano, dice, oiga, como que le dieron otra oportunidad de allá de lo alto. Le digo, pues sí, gracias a Dios. Y en este contexto, cuando se habla de recuperar la alegría, recuperar el ánimo de vivir, es cuando uno entiende que hay que tener una motivación. Y yo creo que la primera motivación debe ser el amor de Dios. Y ese amor hace ver a quienes tienes alrededor, porque si no hay el amor de Dios, entonces a lo mejor los demás no te importan. En este caso, pues mi esposa, que me ayudó tantísimo en esa recuperación, me ayudó cuidándome en el hospital, etcétera, y pues mi hija, ¿verdad?, que aún es soltera, para mí han sido una motivación tremenda, y eso me ha hecho cuidar mi alimentación, el descanso, el ejercicio. Hago 45 minutos de ejercicio diario, Arturo, aunque no se vea ni se parezca, para poder mantenerme fuerte, para elevar mi calidad de vida. Y esto es bien importante, lo que ha mencionado al inicio, licenciado Gustavo. Me llama la atención, ¿por qué? Porque muchas veces una persona a los 75 años, 80 años, no sé, podemos poner el ejemplo de San Juan Pablo II, un hombre que llegó a una edad donde, bueno, ustedes lo pudieron ver, donde ya los mismos cardenales ya le decían, pues mejor que se retirara porque no se le entendía, él con su enfermedad de lo que era el Parkinson y todo, y te encuentras por ahí a un anciano con esta enfermedad también similar de lo que es el Parkinson, y dice, no, yo reniegue, o sea, no, yo no, ¿qué hace? ¿Por qué me está pasando esto? San Juan Pablo II fue un ejemplo de vida para todos aquellos que tenían una enfermedad similar a la de él, en lo que es lo del Parkinson. Entonces yo creo que ahí tenemos que valorar y tenemos que ver ese ejemplo tan grande que nos deja también San Juan Pablo II en una edad también y avanzada. Pero bien, vamos a un corte, ya regresamos con ustedes, ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico.
pues ya nos encontramos nuevamente con ustedes aquí en esta reflexión que estamos compartiendo para todos ustedes acerca de lo que es los ancianos dentro de lo que es la vida de la iglesia. Y bueno, estábamos mencionando cómo los ancianos son valiosos dentro de lo que es también pues esta iglesia y dentro de lo que es también pues esta familia doméstica. Licenciado Gustavo. Sí, Arturo, quisiera darle continuidad al documento del Papa Francisco y darle lectura íntegra. Dice, bueno, quiero pedirle favor si lees toda esta partecita. Los ancianos son valiosos, no deben ser marginados. La anciana curada por Jesús se levanta, narra el evangelista, y se pone al servicio de los discípulos. Así que ella también les da una lección, observa Francisco, demostrando que, incluso siendo ancianos, se puede, incluso se debe servir a la comunidad, superando la tentación de hacerse a un lado. Muchas gracias. Pues sí, fíjate, quiero recalcar, dice, incluso siendo anciano se puede, incluso se debe servir a la comunidad, como lo hizo la suegra de Pedro. Claro, mientras haya fuerza hay que hacerlo, aunque sea media hora, una hora, el tiempo que sea. Me viene a la memoria un refrán que Cantinflas cita en una película. A lo mejor, bueno, yo lo conocí por Cantinflas. Dice, los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un anciano, un abuelo, un bisabuelo puede realmente evangelizar a su propia familia cuando lo hace en ese contexto, de llevar el evangelio, la buena nueva a los demás. Simplemente el hecho de que la abuela le diga al nieto, mira, ahí está papá Dios, ¿verdad, chiquito? Hoy en la tarde fui a postrarme ante el Santísimo y llegó una mamá muy joven, yo creo que una señora treintañera, pero llegó con su pequeñito como de 4 años. Y el chiquito se quedó sentado en una silla aparte, mirando hacia el Santísimo, pero luego volteaba a ver a su mamá. Y eso me llenó de ternura, le pedí con más ganas al Santísimo por esa familia que llegó. Pero luego llegó un papá, treintañero también, con un jovencito como de 9, 10 años. Pues el jovencito llegó a su silla, se sentó y juntó sus manos. Y los 15 minutos que estuvieron ahí, digo, aproximadamente, no se los estuve contando, ¿verdad? Este joven se quedó. Es más, cuando el papá se levantó, el joven le hizo una señal. Bueno, el papá le dijo, vámonos. El joven le dijo, espérame tantito. Todavía se quedó en oración silenciosa ante el Santísimo. Bueno, si eso hace un padre, el abuelo, que no lo hará, porque un abuelo pues tiene más capacidad de ternura, ¿verdad? Más experiencia, ¿verdad? Sí, y bueno, yo creo que son ejemplos que nosotros podemos palpar, ¿no? También yo creo que en el mismo hogar, en la misma iglesia, no sé, en el mismo entorno social donde muchas veces también pues nos desenvolvemos, y que hay veces que a lo mejor hasta no se tiene que dirigir una palabra, señora Carmen, simplemente con la pura mirada del abuelito, del papá, pues te educan, te forman. Eso era antes, que con la mirada nos mandaban, ¿verdad? Y las miradas de pistola que decía uno, porque ya cuando se enojaban, solo Dios. Sí, así es, hemos perdido todo eso, no sé dónde lo hemos dejado. Quizás ha sido el mucho decir y hacer de que no queremos que los hijos sufran y les estamos dando todo. Ya no los hemos dejado que sientan pues la necesidad de ganárselo, ¿sí? De tener un ideal, un motivo para hacer y querer alcanzar una cosa, ¿sí? O un gusto, un juguete o un libro, no sé, algo, ¿sí? Todo eso se los hemos quitado. Les hemos quitado el motivo y las ganas de querer alcanzar algo, de tener una meta
o un algo por el que vivir, ¿sí? Y principalmente a lo mejor el hecho de esperar, precisamente de pedirle a Dios que nos conceda tal o cual cosa, ¿sí? Eso se le ha quitado ahorita, pues les llega hasta a los adolescentes que se han vuelto flojos, perezosos, que no quieren hacer nada, ¿sí? Y eso, pues estamos viendo el daño, las consecuencias de quitarle a los hijos el hecho de que el ánimo, las ganas, las metas, el ideal, el motivo de querer hacer algo, de producir algo, ¿sí? Todo eso se los hemos quitado y ya vemos que está, pero sí, malísimamente mal, porque inclusive ya no obedecen a los padres, o sea, hasta el respeto han perdido, ya no saben qué es eso, ¿sí? Ya para ellos es algo obsoleto, ya no se usa, qué anticuado. De ahí que el abuelo tenga esa importancia Así en la familia es. para, con dulzura y ternura, empezar a redirigir la dinámica familiar. Esa sabiduría, ¿no? Esa sabiduría del abuelo, ¿verdad? Del papá. Bueno, cuando uno escucha, cuando se pone a platicar uno en la familia y escuchas a tu mamá cuando dice, no, es que tu abuelo era así, es que tu papá era esto, y si viviera te diera unos buenos jalones de oreja y te pusiera hasta unos así, y uno dice que sí, pues ahora, bueno, como dice la señora Carmen, hoy ves tanta despapalle en los jóvenes, oye, la autoridad de los papás por las nubes, por otros lados, y dice uno, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento hemos perdido esos consejos de nuestros abuelos? Y esto se remarca, perdón, quiero citar otra parte del texto. Dice, Francisco concluye con una bella imagen. La dulzura de Jesús hacia la mujer, hablando de la suegra de Pedro, en esta página del Evangelio, demuestra claramente su especial sensibilidad hacia los débiles y hacia los enfermos, que el Hijo de Dios había aprendido ciertamente de su madre. Pues claro, ¿quién formó desde niño a Jesús? La Virgen María. Y lo formó en la ternura, en la misericordia, en el cuidado hacia los ancianos. Y el Papa Francisco también hizo o elaboró una catequesis sobre la debilidad y fragilidad en la vejez, que dice, no me abandones cuando se me acaben mis fuerzas, ¿verdad? A mí me da mucho gusto en este contexto que, por ejemplo, cuando viene nuestro hijo mayor y trae a nuestro nieto, tenemos nomás un nieto, a veces nos dice, oye papá, pues nos vamos a ir a ver a convivir con unos amigos un rato, y nos lo dejan con toda la confianza de que los abuelos pues poseemos esa capacidad de experiencia. Están en buenas manos. De cuidar de un bebé, ¿verdad? A lo mejor si ya estuviéramos más debilitados, pues a lo mejor ya no, ¿verdad? Pero mientras tengamos la fuerza, pues creo que lo seguiremos haciendo. Bueno, aquí aclararé que es muy diferente también así a que te dejen los niños todos los días, ¿verdad? Como muchas veces también encontramos en muchísimas familias, incluso en las mejores familias sucede esto, señora Carmen. Yo considero precisamente que el hecho de hacerte padre te hace ahora sí que comprender a tus padres, ¿sí? Y acercarlos, porque fueron quienes te educaron, quienes te criaron, quienes te dieron todo, ¿sí? Entonces como que al hacerte padre todo eso te cae encima y dices, entonces ahora yo tengo que ser mejor, ¿sí? Y educarlo quizá mejor, porque están viendo que puede tener sus propios errores, ¿sí? Y que puede ser irse por el mal camino en el momento que a lo mejor él se fue, ¿sí? Y que pues gracias a Dios en un momento dado pues también corrigió, porque nosotros como padres estuvimos detrás de él, no es por ahí, es por acá, ¿sí? Entonces como que eso sí les cae el... Hacerte padre te hace, decía la frase, comprender a los padres que te criaron. A los padres que te crearon, que te engendraron. Bonita frase, ¿eh? Adelante, licenciado Gustavo. Gracias. Pues mira, quisiera recitar aquí una porción del texto del documento de la catequesis,
Y dice así, dice, el anciano del Salmo confía a Dios su desánimo, el Salmo 71, porque de mí mis enemigos hablan, los que espían mi alma se convierten. Dios le ha desamparado, perseguidle, apresadle, pues no hay quien le libere. Esos son los versículos 10 a 11, y las consecuencias pues son fatales. Y dice el Papa Francisco, la vejez no solo hace que el anciano pierda su dignidad, sino que duda incluso el anciano de que merezca continuar con vida. Qué grave, ¿verdad? Es esto. Así todos somos tentados para esconder la propia vulnerabilidad, esconder nuestra enfermedad, esconder nuestra edad, nuestra vejez, porque tememos que sean la antesala de la pérdida de la dignidad. Y pues sí, algunas personas dicen, oye, ¿cómo estás? Excelentemente bien, ¿verdad? Así como, pues no es cierto, ¿no? O sea, es así como, nada más es la respuesta. Que la respuesta sería: voy a hacer lo que tú me hacías, voy a brincar en la cama, me voy a vomitar, voy a regar la comida, así como tú lo hacías de bebé. Fíjense Pues que sí. a esto el Papa dice que si uno llega a esto, sí, podemos traicionar, ¿sí? Esto está interesante, pero bien, vamos a un corte y ya regresamos con ustedes aquí en su canal de Laico a Laico. Pues ya seguimos aquí con ustedes en esta reflexión que estamos compartiendo para todos ustedes acerca de lo que es los ancianos en la vida de la iglesia, pero también en la familia, como ya hemos reflexionado, ¿verdad? Vamos a ver ahora acerca de lo que es el trabajo, de lo que es una persona, podemos decirlo así, ya de la tercera edad, de una edad avanzada, dentro de lo que es este trabajo pastoral, que sin duda muchas veces pues también nos sentimos ya a lo mejor como que nos hacen a un lado, como que estamos marginados, como que ya no podemos hacer otra cosa más que rezar el Santo Rosario en la parroquia. ¿Qué más puede hacer un agente de pastoral en una tercera edad, licenciado Gustavo? Pues yo quisiera, antes de dar ese comentario, entrar a una parte triste de la cuestión del tema de la vejez, de la ancianidad. Esta es el abuso que el anciano sufre en su propia familia. Primero que nada, violencia por descuido, a veces violencia física, a veces violencia verbal, gritos, desprecio, o a veces abuso económico. Le despojan a veces de sus pocos o muchos bienes que tenga y se aprovechan de esa persona. Entonces es una parte muy importante que cuidar en la familia, no abusar de la condición de fragilidad del anciano. Hay quienes le dicen, a ver, papá, yo te administro tu tarjeta del banco, no te preocupes, ¿verdad? Y por ahí se clavan un vidrio, ¿no? Pero precisamente la ciencia de la medicina, la geriatría, nos dice que hay que tener, voy a leer el concepto exacto, Adelante. un envejecimiento sano y activo. Hoy déjame decirte que en lo que a mí toca, pues ya bajo los consumos de azúcar hace tiempo, los de sal, el ejercicio, el descanso, pues para llegar al momento
pues más pronunciadamente bajo, en las mejores condiciones de vida posibles. ¿Qué recomienda la geriatría? Primero que nada, y luego voy a la parte eclesial. Sí. Dice: contribuir al bienestar individual, familiar, comunitario y social. Estar en la junta de vecinos, opinar en la familia, ¿verdad? Aunque no lo escuchen y lo quieran hacer menos, él tiene que defender su posición. Su postura. Prevenir enfermedades para no tener discapacidades, porque eso es importantísimo, ¿verdad? Si fuma, pues que ya no fume. Si toma, pues que ya no tome, ¿verdad? Ya no beban. Que ya no beba. Participar en la medida que su condición física y psicológica lo permita, pues en un programa de ejercicios. Incluso hay, por ejemplo, por parte del gobierno municipal aquí en Celaya, la Casa Día, donde los ponen a trabajar en artes manuales, en baile, ¿verdad?, en pintura, etcétera. La solidaridad intergeneracional. Esto es mantener y que no se creen abismos o grietas entre los hijos y el papá, o bien entre los nietos y el propio abuelo, porque hay, pues a veces hijos que dicen: no, pues sí te llevo a mi nieto, pero pues te pones la del Puebla, ¿no? O sea, casi le venden la convivencia al abuelo con el nieto. Ahora se utiliza un término, el empoderamiento. Claro, por supuesto, porque en la vejez más que nunca hay que tener ganas de vivir. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Dios diga. Eso es claro. Ahora, en la iglesia, ¿qué puede hacer? Pues hay el apostolado profético, que es predicar la palabra de Dios. A lo mejor no impartiendo un curso, pero sí impartiéndolo en línea, o bien por vía digital, ¿verdad? Hoy circulan N número muchísimos, de bastantes evangelios, ¿no?, comentados. Como por ejemplo nuestro párroco nos envía diario. El evangelio diario, pues ese difundirlo, ¿verdad? A su vez, visitar enfermos es otra tarea que puede hacer una persona de la tercera edad o un anciano, pero también participar en charlas a jóvenes en escuelas o grupos eclesiales, ¿no?, al grupo juvenil, porque pues rara vez se ve en un grupo juvenil que inviten a un abuelito, ¿no? Pero pues hay que hacerlo. Charlas a matrimonios, ¿verdad? En una ocasión uno de mis alumnos, cuando le dije que íbamos a cumplir 39 años de casados, me dijo: ¿cuál es el secreto? Pues vencer el egoísmo, ¿verdad? O sea que los jóvenes sí están ávidos de conocer la experiencia. Y pues ser pescadores, promotores de la vida religiosa, de la vida laical. Y pues la oración, o a veces ofrecer el sufrimiento de sus propias enfermedades por la salvación de la iglesia, por los jóvenes, por la conversión de los pecadores, por los gobernantes del mundo, ¿verdad? Yo creo que es una gama de posibilidades. Sí, fíjese que es cierto esto lo que usted menciona, porque mucha gente, bueno, podemos hablar ya de una edad de unos 80, 90 años, me ha tocado conocer personas a una edad ya avanzada, donde, bueno, parece ser que la misión se terminó, y no, cuando somos nosotros misioneros sabemos que lo somos para toda la vida, por nuestro bautismo, ¿sí? Pero fíjese que tocó algo bien importante usted, que es bien importante, que ojalá que todos los que nos puedan escuchar por estos medios de comunicación, también podamos valorar lo que es la vida a esta edad avanzada, ¿sí? ¿Cuántos misioneros no hay también que ofrecen su dolor, su sacrificio, sus enfermedades, lo que están enfrentando? Y ahí está no recuerdo qué santa ofrecía hasta cada paso lo que hacía por la vocación de los jóvenes, si no me equivoco por ahí. Y yo creo que se puede hacer bastante en una edad avanzada. Sí, siempre hay algo que ofrecer, ¿verdad? Máxime si tu salud todavía es buena, todavía te vales por sí. Teníamos una vecina aquí al lado que tiene 95 años. La evangelizamos y todo, pero también era casi 100% cursillista. Ya estaba. Todavía con esa edad iba y daba sus temas en los cursillos. ¿Sí? Y más que nada a mí me sorprendía que siempre muy arreglada, maquillada, su manicure, o sea,
así como que, ay, caray, yo quiero ser igual. Su presentación del evangelio, Sí. de llevar y venir a... Sí, más que nada eso que me llegaba que a veces nos pedía ayuda para dar su tema, porque todavía a su edad. Ese comentario también me trae a la memoria que le llevamos la comunión a un matrimonio ya de personas mayores. El señor tenía 90 años y ella tenía 88. Sí. Y les dimos los cursos de servidores de la palabra. Con tanto gusto los tomaron, recibieron su cruz. Obviamente, pues por su condición ya de limitación de la edad, ya no podían salir a evangelizar, pero les cambió la vida la palabra de Dios. Y a esa edad hizo posible que su vida familiar fuera más feliz, más alegre, más productiva. Se generara todo un cambio total. Todo. Así que por el anuncio de la palabra. Por eso los ancianos pueden ser activos cuando tengan contacto con la palabra de Dios, cuando sepan todo lo que pueden dar a pesar de sus limitaciones. O sea, es un traje a la medida, ¿verdad? La palabra de Dios, la escucha de lo que es la palabra de Dios. Bien, y yo creo que bueno, pues esta reflexión, bueno, nos da también para más, pero yo creo que es importante que, porque tenemos un testimonio también de ustedes, que sin duda a una edad, como lo mencionaba usted, yo no lo veo grande, ¿verdad? Ni a la señora Carmen, pero bueno, yo creo que hay un mensaje que tengamos que darle también a esta gente también que nos ve por estos medios de comunicación, por Espacio TV, por el canal de Laico a Laico, y que mucha gente a una edad de 60, 65, 70 años como que parece ser que se ha quedado en el camino. ¿Cuál sería el mensaje para estas personas, licenciado? Pues yo creo que lo esencial ustedes es, lo están viviendo. Sí, la cercanía con Dios. Hay que tener contacto con la palabra de Dios, porque en verdad sí duele mucho el corazón el ver personas de 68, 69, 70 años de edad que todavía andan arriba de su triciclo tratando de ganarse la vida, que carecen a veces de lo más indispensable, pero aún en esa condición creo yo que la palabra de Dios da la fortaleza y la motivación para no vencerse, porque siempre hay un motivo por el que vivir. Teniendo una motivación, todo es posible. Señora Carmen. Pues para mí más que nada sí he sido la cercanía a la palabra de Dios, e inclusive como que uno siente, percibe las personas también que son cercanas a la palabra de Dios. Precisamente hoy que estaba en el hospital, ya estuve esperando yo a que pasaran por mí. Y estaban ahí dos hombres y 2 señoras. Pero a uno le vi una cruz. Yo dije, ay, ya de ser servidor de la palabra. No, ya me acerqué y no era la medalla de San Benito. Pero resultó que esos 2 hombres eran sacerdotes y las 2 señoras eran ministras y hacían su apostolado de llevarle la comunión a los enfermos del hospital. Yo, oh, qué padre, le digo. En eso como que yo, pues ahora sí que rememoré mis buenos tiempos, ¿verdad? De cuando yo andaba así como les decía antes, como en la ajonjolí de todos los moles, siendo ministros, cantando en el rosario, sirviendo en la iglesia, dando curso, etcétera. En todo. Y sí le dije yo, es que ahorita yo estoy como fuera de licencia, no hago más que dar el catecismo a mis niños, pero es ahorita lo que yo puedo hacer, ¿sí? Ya posteriormente pues haré lo que Dios me ponga enfrente, porque pues de hecho extraño pues sobre todo estar sirviendo a Dios en la iglesia directamente, porque para mí es algo de sentir más cerca a Dios, sí, y eso a mí me llena muchísimo, sí, me hace tener más motivo para yo dar y seguir pues luchando por evangelizar, sobre todo la familia, ¿sí?
que aunque con la familia pues sí hay que tener muchísima paciencia, ¿verdad? Porque son los más duros de roer, pero pues seguir insistiendo y pidiéndole a Dios y sobre todo pues paciencia con ellos, ¿sí? Y para mí eso es lo que más me llena y más me ayuda a seguir sirviendo y a seguir en mi casa. Claro está que de repente uno se cae, ¿verdad? Pero hay que regresar, ¿sí? Pareciera ser que en esa edad es donde el Señor nos hace más pacientes, ¿verdad? Que con algo de trabajo, pero bueno, parece ser que se logra, licenciado Gustavo, ¿se logra? Sí, sí, sí se logra, porque la bondad de Dios es inmensa. Mientras más débil, uno es más fuerte, ¿verdad? Son las palabras de San Pablo, ¿verdad? Mientras más débil, más fuerte más soy. fuerte. Y yo creo que ese es el principio de todo. Bueno, pues ahí está este mensaje para todos aquellos que ya estamos en una edad un poco más avanzada y aquellos también que ya sentimos que ya casi estamos delante del Señor para dar cuentas. Pues ahí tenemos este testimonio también de la señora Carmen y licenciado Gustavo para todos ustedes. Ojalá que ustedes puedan seguir compartiendo por estas plataformas, por estos medios de comunicación, por Espacio TV y también por su canal de Laico a Laico. Nos vemos. Gracias, señora Carmen, licenciado Gustavo. Gracias a ustedes, Arturo, Jorge, por allá atrás de cámaras, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y sobre todo a los que están haciendo posible este proyecto para los laicos, no solo porque damos testimonio, sino porque Dios lo está permitiendo. Bien, pues agradecemos a todos ustedes y nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Gracias.